Doctor Juan José Tovar está esta mañana con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mucho. Traumatólogo y ortopédico. Así es. ¿Qué pasa con la tercera edad? Parece ser que es como una condena de llegas a una edad y si no es la rodilla es la cadera y ten cuidado porque te caes. ¿Qué sucede? Sí, en la tercera edad el problema es que nuestro cuerpo es un mecanismo. Al final es una maquinaria que con el paso del tiempo pues, se va desgastando, va generando pues, un desgaste en las articulaciones principalmente. Y esto con la actividad física continua o actividades, pues, hay gente que tiene trabajos muy rudos durante toda su vida, pues va a generar un desgaste. Entonces en el adulto mayor, que se considera pues arriba de los 60, 65 años de edad, hay 3 problemas principales, yo diría que son 5, pero hay 3 problemas principales catalogados como problemas de la tercera edad ortopédicos: la osteoartritis, la osteoporosis y la artrosis. De la mano de estos dos vienen las caídas y las fracturas. Entonces, entrando un poquito en materia, pues la osteoartritis es aquel problema donde, como comentabas bien, te empiezan a doler los deditos, se hinchan, se ponen rojos, amaneces rígido en la mañana, conforme vas moviendo las articulaciones en el transcurso del día, pues te vas sintiendo como que mejor, ¿no? Eso es vas calentando, exactamente. Y esta osteoartritis es por un proceso de desgaste de las articulaciones. O sea, no hay nada que hacer, así va a ser. Sí hay mucho que hacer, pero no tiene cura como tal. Porque en sí como tal ya no se considera como una enfermedad, es un proceso degenerativo, es un proceso de desgaste. Al poner esta comparación que menciona, doctor, con respecto a la maquinaria que somos, ¿hay manera de, no sé, aceitarnos esas articulaciones, de poder tener una mejor, algún mejor movimiento? Así es. Sí hay. O sea, de hecho, la actividad física continua, el ejercicio, el tener una alimentación sana, el hacer deporte, como dije, el evitar pues algunos alimentos que nos hacen daño, refrescos en general que tienen ácido carbónico, que pues, produce desgaste articular y produce osteoporosis, por ejemplo. Cualquier refresco. No sí, cualquier refresco. Light, no importa que sea cero azúcar. El problema es el ácido carbónico que tiene y el ácido fosfórico que tienen. Todo esto genera una descalcificación en las articulaciones. ¿El agua mineral? También, también, o sea, independientemente de que no tenga sabor o color, también genera un desgaste articular. Como que es ahí tan blanquita y burbujeante. Se ve muy sabrosa, pero sí tiene también efectos para la salud bastante nocivos. Entonces, la osteoartritis es un proceso degenerativo crónico y va avanzando con el tiempo y sí hay forma de evitarlo. Cuando ya está establecida, se pueden manejar medicamentos. ¿Sí? Utilizamos algunos medicamentos que ayudan a mejorar la lubricación de las articulaciones. A veces, cuando ya son casos un poquito más avanzados, se pueden infiltrar, se ponen pequeñas inyecciones en las articulaciones y se llama viscosuplementación. Pero bueno. ¿Empieza con los dedos de las manos? En general es más común en las manos. Y puede ser en cualquier articulación. Pero es en cualquier articulación. Se presenta principalmente en las rodillas, en las caderas y en las manos. Pero a veces hay gente que tiene dolor cervical, en el cuello, en la columna lumbar, en la espalda, en los pies, en los tobillos, o sea, es bastante común. Después de esto viene un proceso, después de la osteoartritis, puede evolucionar a un proceso que se llama artrosis. La artrosis ya es un proceso en el cual la articulación, imagínense una bola de billar, es lisita, completamente brillante y muy resistente. El cartílago es sumamente resistente, pero llega un punto con la osteoartritis que se empieza a desgastar en exceso. Este desgaste lo que genera es que se empieza a cuartear la articulación y se empiezan a perder pedazos de cartílago, llegando a un punto donde empieza a rozar la articulación hueso contra hueso. Y esto genera que se hinchen las articulaciones. Esto es muy común en cadera y en rodillas, son las principales. Pero bueno, todas las articulaciones lo pueden sufrir. Hasta ahorita ha referido el dolor intenso, pero ¿qué pasa con la movilidad? ¿Realmente llega a haber un momento en el que ya no te puedes mover? Sí, se reduce bastante porque como parte del proceso inflamatorio se hace pues, un proceso de cicatrización, de fibrosis. Y eso genera rigidez articular. Al final el cuerpo se está defendiendo pues, para no generar movimiento pues, donde le está doliendo. En casos donde ya hay artrosis, hay 4 grados de artrosis que va evolucionando también con el tiempo. El grado, vamos a hablar del grado más extremo, que es el grado 4, donde ya está rozando hueso contra hueso, pues genera muchísimo dolor, muchísima restricción y rigidez. Y esto se trata con medicamentos, pero en ocasiones ya tenemos 2 opciones, quirúrgicamente hablando, que es hacer una limpieza de la articulación, en este caso, de donde se entra con unas cámaras de video y pues digamos que se hace una
una remodelación de la articulación. En el entendido que esto a veces es temporal. Es tratando de retrasar el desgaste hasta que lleguemos a la etapa final, que será la prótesis, ¿no? ¿Qué es una prótesis? Es una articulación artificial, que ya está hecha de implantes de aleaciones metálicas con algunos plásticos de alto grado médico. Y estas funcionan pues para que puedas estar sin dolor y recuperar y reintegrarte a tu vida. O no son para correr el maratón. No, Ni claro, son para que puedas caminar, pero para que estés sin dolor sí. y para mejorar tu calidad de vida. Que eso es importantísimo porque desgraciadamente muchos nos malacostumbramos a vivir con dolor. Y ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos, se me va a quitar, pero es importante que la gente sepa que si tienen un dolor que ya duró, un golpe, cualquier lesión menor te dura un par de semanas, cuando mucho. Si tienes un dolor que ya te duró un mes, 6 meses, un año y no se quita, aguas, puedes tener un problema de desgaste de las articulaciones. Y como les comento, pues puede ser a cualquier nivel. Ahora, yo entiendo que si hay un desgaste de la cadera, que creo que es muy frecuente, te ponen una cadera biónica, ¿no? Sí. Pero si hay un desgaste, por ejemplo, de cuello, de todas las cervicales o de todas las vértebras de la columna, no que te pongan una columna nueva. Sí. ¿Se puede, en esos casos no se ponen prótesis. Bueno, actualmente ya hay prótesis de discos intervertebrales, pero en general se fusionan algunas vértebras. Depende de lo que tengas. Se pueden fusionar las vértebras, es decir, 2 cuerpos de las vértebras se fusionan en bloque y se ponen unas plaquitas con unos tornillos. Se unen para que... Y se descomprime si está un nervio, por ejemplo, apretado, comprimido, y lo vemos a través de estudios como la resonancia magnética o la electromiografía, y vemos que está presionado, lo que hacemos es que en esos casos se liberan, se descomprime el nervio y se estabiliza la columna. De tal suerte que deje de dolerte, ¿no? Ese es el objetivo. Lorena Aguirre nos llama que si hay tratamiento para prevenir la osteoporosis. Para prevenirla, el mejor tratamiento es el ejercicio. Ahora, la osteoporosis es una enfermedad que es igual, nos va a pasar a muchos tarde o temprano, y tiene mucho que ver con cambios hormonales, tiene que ver con la alimentación, con la falta de actividad física. Las personas que son muy sedentarias, que toman mucho refresco, que fuman, que toman alcohol, que tienen obesidad importante, todos estos son factores, y el sedentarismo son factores de riesgo muy importantes para la osteoporosis. Entonces, como podemos ver, es una cuestión de educación, es una cuestión de tener un autocuidado. Hay tratamiento, no se puede prevenir, porque, por ejemplo, las mujeres tienen un riesgo que es la menopausia. Cuando viene este cambio hormonal, prácticamente en los primeros 2 años pierden una gran cantidad de masa ósea. Esto quiere decir que la concentración de calcio en sus huesos se disminuye hasta en un 40-50%, lo cual es muchísimo. Y esto en un momento dado las pone en un mayor riesgo de presentar fracturas. Que ese es el otro punto que decía que estaba relacionado. ¿Cómo poder saber si tenemos estos huesos ya debilitados? Para saber si tienes osteoporosis, hay un estudio que se recomienda que es la densitometría ósea. La densitometría ósea es un estudio en el cual te ponen en una camita, son rayos X de baja intensidad, y se miden las densidades en el hueso, la masa ósea como tal. Y hay varios que se hacen a nivel de muñeca, cadera y columna. Los principales factores de riesgo son, los que más se utilizan son las mediciones de cadera y columna. ¿Por qué? Porque las fracturas de cadera y columna pues, son muy frecuentes. Ya una vez que tienes osteoporosis, y además se ha visto que las fracturas no se generan con la caída, sino es muchas veces con un movimiento torsional de la cadera, giran bruscamente, se fractura y entonces se caen. Que primero es la fractura y luego la caída. En muchas ocasiones no se fracturó por caerse. Y eso es porque el hueso ya no tiene la fuerza que debería tener normalmente para sostenerse. Entonces, bueno, pues esas son las características. No hay como tal un tratamiento preventivo, pero sí el tratamiento, digamos, serían cambios en los hábitos. Claro. ¿A partir de qué edad podríamos nosotros tener este tipo de estudios? Ahorita que mencionaba, Doc, el hecho de la menopausia, ¿a partir de qué edad podríamos como mujeres hacer este estudio? En general se recomienda cuando ya tengan datos de que están con cambios hormonales, que el periodo se va retrasando, hay datos de climaterio. En ese momento, por ejemplo, en la mujer creo que sería lo prudente, ¿no? A veces es 1 o 2 años antes de la menopausia, de que se termine como tal el periodo, y pues sería la recomendación.
Pero esto también depende de las enfermedades de base. Hay gente que tiene diabetes, que es súper sedentaria, que está obesa, que tienen muchísimos trastornos hormonales o reumatológicos, y todo esto pues va de la mano. Pero lo ideal sería a partir de los 45, 50 años de edad, que es más o menos la etapa de la menopausia en mujeres. En hombres se da más tardía la osteoporosis, pero también está relacionada al tabaquismo, al alcohol, a la falta de ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces se da más tardía porque la andropausia pues en general se presenta entre los 70 años de edad más o menos. Entonces esos cambios hormonales no se notan tanto porque a los 50 años de edad pues, las mujeres están súper activas, o sea, están en plenitud de actividad física, de trabajo, de desarrollo personal y profesional, y por eso es que es tan notorio, ¿no? Claro. La densitometría, perdóname, la densitometría que menciona, doctor, ¿con qué frecuencia tendríamos que estar realizándola para revisar si hay algún cambio? Idealmente es anualmente, ¿no? Idealmente es una vez al año, no es como una radiografía que se tenga que hacer muy seguido, anualmente es suficiente. Y si estamos en buenos niveles, hay unas desviaciones estándar, digamos, son unas gráficas que ya están establecidas, en donde se va midiendo y es, digamos, como un semáforo, ¿no? Exacto. Que te dice si estás en verde, si estás en amarillo o si estás en rojo, ¿no? Entonces, esta semaforización te va diciendo pues cómo están tus niveles de masa ósea en los huesos, ¿no? Si tú estás en verde, ni te preocupes, sigue haciendo tu ejercicio, sigue tu dieta y vas bien. Y cada año chécate. Si tú estás, por ejemplo, en amarillo, bueno, pues a lo mejor es momento de cambiar los hábitos. Pero si ya estás en rojo y ya estamos viendo que estas desviaciones, ya estás en una zona de riesgo de fractura de cadera y columna, porque eso es lo que mide la densitometría, es un índice de riesgo de fractura. Si ya estás en ese riesgo, entonces tienes que cambiar tus hábitos, y sí, en ocasiones desde que estás en niveles amarillos se pueden comenzar algunos tratamientos. Bifosfonatos, algunos medicamentos, calcio, vitamina D y obviamente la actividad física, los baños de sol, todo esto pues, es súper importante. O sea, ¿no? Nunca dejar la actividad física. No. Porque a veces pensamos, no, pues si ya me duele, ya mejor no me muevo. Sí. Pero va a ser peor. Es que ahí depende del dolor. Sí. Por ejemplo, si tú tienes un cuadro ya de mucho dolor y, oye, pues tengo osteoporosis y aparte tengo osteoartritis o ya tengo una artrosis, va a ser complicado. Entonces, ahí nos apoyamos de las áreas de medicina física y rehabilitación. O sea, la ortopedia no puede ir sola en estas cosas, ¿no? O sea, puedes tener las tres. Sí, claro. O sea, la osteoartritis la vamos a tener sí o sí. La artrosis depende. Si el grado es más severo de desgaste articular, sí, también puede ser, ¿no? Porque te preguntan que a qué edad hay que iniciar esto. Bueno, pues es educación, lo que tú decías, ¿no? Sí. Son cambios de hábitos, yo diría que hasta los niños, pues que no hayan refrescos en casa, que no haya tanta azúcar, que no celebren el bautizo con alcohol, ¿no? Porque el alcohol está... El cigarrito, pues sí, todo esto, ¿no? Y sí, es muy importante porque, por ejemplo, pues ya en la actualidad el Estado ha hecho varias regulaciones en materia de alimentación, por ejemplo, infantil, ¿no? En las escuelas se supone que no puede haber ya alimentos chatarras y todo esto. Sin embargo, pues a lo mejor en algunas escuelas como se les olvida. Es que ahí la cuestión es que algunas escuelas... Claro. Finalmente, pues se nos acabó el tiempo. Sí. La grenetina sirve. Que oigo que yo me tomo mi cucharada de grenetina todos los días. Pues tiene colágeno, ¿no? O sea, puede servirte. Ya también pues, te venden las cápsulas de colágeno. De colágeno, que es lo... Sí, exacto. Y pues sí puede ayudar en algo, pero realmente, pues lo ideal... No va a solucionar un problema. No va a solucionar. No es magia. No. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Y quiero saber, Juan José, si me permites, ¿en dónde te podemos localizar? ¿En qué teléfono? Sí, mi teléfono de contacto es el 442-173-0350, por si alguien estuviera interesado en recibir una asesoría en este punto. Y estamos en el Hospital Ángeles de Querétaro, Centro Sur, y en el Hospital Gestamed, aquí en Avenida Universidad 90, muy cerquita. Tengo otro teléfono, 874. También el 874-7700. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, Muy bonita semana.